En principio había todo el público que estaba en el plató, pero yo había invitado para que fueran testigos de lo que iba a pasar a varios químicos, varios joyeros y a un ilusionista, a Juan Tamariz, para que viera que ahí no había ni trampa ni cartón desde el punto de vista del ilusionismo en lo que iba a suceder. Pero esta es la segunda parte, porque la primera tuvo lugar en París, tiempo antes. Yo había leído la historia de este hombre, me pareció interesante como para traerlo a Televisión Española, y con uno de los colaboradores del programa, Jesús Torbado, el famoso escritor y periodista, nos fuimos a París a conocerle, cenamos con él en su casa, en la casa del conde de Saint-Germain. Nos enteramos allí, cuando él nos recibió y abrió la puerta, que estaba casado con la famosa cantante Dalida. Y cenamos con ellos, y después de cenar pasamos a la cocina e hicimos pues prácticamente lo mismo. Previamente él ya me había avisado que yo trajera a la casa, a la cena, un poco de plomo, un pedazo de plomo, que comprara yo mismo y que firmara en ese trozo de plomo. Pasamos allí, me pidió él, yo hice todo, él no hizo nada. Me pidió que lo pusiera en un crisol, calentamos en la cocina el crisol y poco a poco aquello iba cambiando. Se hizo más pequeño el trozo de plomo, la verdad es esa, y después aquello fue cambiando de color, cambiando de color, cambiando de color, y aquello aparentemente era oro. Cuando yo le pregunté cuál es la razón por la que se ha hecho más pequeño, me dijo que estaba relacionado con el peso atómico del plomo y del oro, y que en fin, una historia de esas. Bueno, me dijo, coge lo que ha salido de ahí, que parece oro, y llévalo a algún joyero de París y que te diga qué es lo que es. Casualmente yo tenía un primo de mi mujer en París que era joyero, se lo llevé, nada más a enseñarlo, dijo, es oro. Digo, no obstante, haz lo que haya que hacer, analízalo a ver si es oro. Y digo, hago lo que quieras, pero eso es oro, y efectivamente hizo las pruebas y aquello era oro. Pasamos al estudio 1 de Prado del Rey, en directo lo hicimos con esos testigos de excepción, hicimos prácticamente lo mismo y aquello era oro. ¿Qué dijeron los químicos? Que era imposible que fuera... Un gran revuelo, hay que reconocerlo. Entre unos y otros se decían, esto es imposible, pero es oro. Es decir, esto es imposible, pero ha pasado. Y los joyeros igual. Es más, hubo dos joyeros que lo vieron, comprobaron y se marcharon cabreados porque dijeron, esto es imposible. Y se fueron, sin más. Pero allí pasó. Un revuelo no tan grande como el de Uri Geller, hay que reconocerlo, porque eso eclipsó cualquier otro posible invitado a lo largo de toda la historia de la televisión. Creo que cuando hacen resúmenes de toda la historia, la imagen arquetípica con la que todo el mundo se ha quedado es Uri Geller y José María Íñigo. Un día lo recordamos. Pero Mar, por cierto, esto de transformar el plomo en oro, según tengo entendido, por haberlo leído en tus libros, es casi como una carta de presentación. Es casi como decir, yo soy alquimista de verdad y solo los auténticos alquimistas, siempre según, vamos a decirlo, la ortodoxia de esta ciencia, por llamarlo así, pues indica que es así, que es como decir, ahí están mis credenciales. A lo largo de la gran obra lo que va haciendo el alquimista es elaborar el llamado polvo de proyección, que como su propia palabra indica... ¿Polvo de proyección? Sí, proyectado sobre cualquier metal innoble, cualquier tipo de metal, lo transformaría en oro. Esa es la prueba evidente de que has conseguido la gran obra, de que has conseguido la piedra filosofal, lo que se llama habitualmente en la alquimia, ¿no? Lo que acaba de contar José María es ni más ni menos que una reproducción ante un plato de televisión de lo que se ha estado haciendo a lo largo de toda la historia por parte de alquimistas, delante pues normalmente de grandes mecenas, de reyes, de monarcas, de pontífices. ¿Se tiene constancia histórica de otros personajes antes de este misterioso chanfré que también lo hicieron? Sí, muchos. Era la prueba evidente de que ese personaje era alquimista y que podía conseguir para el mecenas de turno, ¿no?, la gran cantidad de oro que quisiera. Pero todavía hay historias más, iba a decir, asombrosas e incluso truculentas. Yo sé, José María, que este personaje te hizo también otro tipo de demostraciones que tenían que ver con el otro gran sueño de los alquimistas. Siempre se le da importancia a lo del oro y el plomo, pero pocas veces a la inmortalidad, que también perseguían. Hubo pruebas hasta con animales, ¿no? Sí, él nos enseñó un documento del Instituto Pasteur en el que decía que el líquido que se les había entregado no estaba compuesto por material conocido, por los científicos de ese instituto. Eso ponía el papel. Y preguntado qué es lo que era, él dijo que era el elixir de la vida, el líquido de la vida, el agua de la vida, una historia parecida, y que, en fin, podría hacer revivir a los muertos. Claro, en fin, no era... Te quedaste como un poco parado, por lo menos. Sí, no era para sonreír, pero casi. Y él propuso hacer una prueba, evidentemente no con un ser humano, sino con un animal, con un perro. Y lo hizo con un perro muerto, al que evidentemente estaba muerto, y le inyectó el líquido en cuestión
y al cabo de unos minutos empezó a moverse, a temblar, unos estertores, como si fuera un epiléptico, y se puso de pie, que dio unos pasos y murió. Vamos, y se volvió a caer. ¿Tú estabas allí? Sí, sí. ¿Y qué piensas de eso, como periodista? Prefiero no pensar nada, porque si realmente creo en todo eso, creo que modificaría mi vida. Así que yo lo veo, y una vez acabado el espectáculo, yo me voy y a otra cosa mariposa. No es mala postura. No quiero meterme en esas historias, porque esas y algunas otras que he visto, pues hombre, son como para ponerte a temblar. Ahora recordamos alguna, José María, si te parece. Por cierto, Mar, en España ha habido grandes alquimistas. Hablamos de un hombre que vivía en París, un hombre de un país con gran tradición en este tipo de asuntos, pero en España también hemos tenido alquimistas. Sí, claro. España es la puerta de entrada de las doctrinas alquímicas procedentes de Oriente, ¿no?, que a través del Islam entran en Europa a través de la puerta de España, ¿no? En España, los alquimistas más conocidos españoles es lo que Menéndez Pelayo, en su libro sobre los heterodoxos españoles, llama el trío de sabios catalanes, ¿no? Ramón Llull, Arnau de Vilanova y Juan de Rupestisa. Considerados sin discusión como alquimistas. Sí, considerados como alquimistas. Desde el punto de vista histórico se ha demostrado en la actualidad, ¿no?, que los escritos, ¿no?, que iban con sus firmas, con sus nombres, claro, imagínate, son personajes de la época medieval, de la Edad Media, son todos manuscritos que teóricamente figuran con sus nombres, pero las investigaciones históricas han demostrado que no son alquimistas como tales, pero que bueno, otros alquimistas que del mismo entorno, ¿no?, de la zona catalano-occitánica, utilizaban los nombres de estos tres grandes sabios para dar publicidad y dar renombre a sus escritos alquímicos y que así se difundiesen con mayor facilidad. Diciembre de 1975, no hablamos del medievo, hablamos de hace 30 años, un inmenso estudio, Televisión Española, el programa de más audiencia que podían seguir, José María, ¿cuántos millones de oyentes? Hombre, de televidentes, era una época en la que la televisión se veía mucho, 15, 16, 17, 20 millones de espectadores. ¿Quién los quisiera ahora? Madre mía. Hombre, ahora es más complicado. Es curioso, pero este personaje, para agregar más misterio a su historia, aseguró tener 400 años, ni más ni menos. Era una especie de reencarnación del conde Saint-Germain, como suena. ¿Y quién es ese conde? ¿Quién es el conde de Saint-Germain? Parece ser una especie de fábula, de viejo mito, o quién sabe si rotunda realidad, que se va repitiendo a lo largo de los siglos. Un individuo con muchos años a la espalda, más de siglos, se podría decir, y que, al parecer, en su día, pudo encontrar el gran secreto que perseguían todos los alquimistas. ¿Quién lo sabe? ¿Un viejo cuento? ¿Una historia científica digna de ser resuelta? Hemos preguntado a nuestro querido amigo Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero, para que nos haga una mínima biografía de este misterioso conde, Saint-Germain. El primer dato que tenemos acerca de él es a mediados del siglo XVIII en Inglaterra, precisamente porque es acusado de participar en una de las conspiraciones contra el rey de Inglaterra, al que consideraban un impostor los defensores de los Estuardo. Posteriormente se ve al conde de Saint-Germain en la corte de Francia introducido al máximo nivel. Incluso parece que a través de la marquesa de Pompadour, amante del rey Luis XV, tuvo estrechas relaciones con este rey y cumplió misiones diplomáticas de alto contenido. Y no menos curioso es saber que el tal Chanfré dijo que se había cruzado con alguien y este le había dado su secreto, un tal Fulcanelli, José María. Sí, él mencionaba mucho a Fulcanelli como el hombre que le había introducido en el mundo de la alquimia y todo eso. La verdad es que yo no presté mucha atención a la historia de Fulcanelli porque a mí lo que me interesaba era él y la posibilidad que tenía de que él hiciera aquello que yo quería que hiciera. La historia de él tampoco me importaba demasiado porque sabía que en televisión no teníamos mucho tiempo para explicarla, ¿no? Pero sí que mencionaba varias veces al tal Fulcanelli. Fulcanelli. ¿Quién es Fulcanelli, Mar? Pues Fulcanelli es el alquimista más famoso del siglo XX. Es como si dijésemos, cada cierto tiempo, cada cierto periodo de tiempo se tiene que reproducir el interés por la alquimia y no sé si es casualidad o no, pero aparece un personaje destacado, en este caso es Fulcanelli, a principios del siglo XX, un personaje, un francés, desconocido, del que no se conservan imágenes, sus escritos se publicaron años después por algunos de sus discípulos, y un personaje que dijo haber conseguido la piedra filosofal. Es el que luego ha motivado a legiones de seguidores en toda Europa y en América también, para iniciarse en el mundo de la alquimia, ¿no? Y siempre el alquimista parece que se cruza con otro alquimista en un momento de su vida, le revela la gran verdad y le pasa su secreto. En este caso, el pequeño crisol, José María, que te mostró en televisión española delante de millones de personas, una cosa como muy humilde, no parecía nada digno de un rey, ni mucho menos, una cosa muy humilde, no, era donde se producía el milagro. Una especie de bol, yo creo que de hierro, de un color de hierro fundido, un color
oscuro, no tenía nada por ningún lado. Lo observamos, lo miramos, no tenía ni dobles fondos, ni nada por el estilo, ni no había nada, absolutamente nada. Y ahí se producía la milagrosa transformación. Ahí al calentar es lo que se producía, se cambiaba un metal por otro. Cosa importante, José María, porque hemos visto fracciones de aquel programa mítico y legendario, aquel directísimo. En ningún momento él toca, no, ni el crisol, ni el plomo, ni el oro. No. Importante dejarlo claro, ¿no? No, fueron los químicos los que tocaron allí y yo también. Y los que miramos al final aquello...